A continuación, mi compañero Sebastián Pérez y quien les habla Jimena Flores les explicaremos el proceso de la planificación en Bogotá dividido en cuatro tiempos: colonial, republicano, moderna y contemporánea. Época de la colonia: inicia en el siglo XIV y finaliza en el siglo XVI. Llega la fundación de ciudades de manera oficial o legal en asentamientos espontáneos. En el momento de la fundación, Santa Fe correspondió a un trazado de ciudades nuevas, las cuales fueron fundadas en el periodo de la conquista. Para la época de la colonial, que se inicia desde el siglo XIV y finaliza más o menos en el siglo XVI, se observa ya un trazado de ciudad definido, con calles que se cortaban ortogonalmente en ángulos rectos, con cuadras perfectamente cuadradas y definidas, las cuales se empiezan a diseñar con cuadras perfectamente cuadradas y sus lotes divididos exactamente con las mismas medidas. El modelo hispano aplicado a América es el diseño de cuadras o manzanas delimitadas por calles rectas. Se comienzan a definir importantes espacios públicos como es la plaza. Las cuadras o manzanas eran terrenos destinados para el reparto de solares a los habitantes, cuya jerarquía se determinaba según la proximidad o lejanía de la plaza. Estos lugares son destinados para la Iglesia y la Corona, instituciones dominantes en ese momento. El desarrollo inicial de Bogotá se realizó a lo largo de la calle Real del Comercio, hoy Carrera Séptima, la cual unía la Plaza de las Hierbas, hoy llamada Parque Santander. Los límites naturales de la fundación fue el paso del río San Francisco y San Agustín, los cuales dieron origen a la construcción de puentes, permitiendo la comunicación entre los barrios de la ciudad, favoreciendo su expansión, tanto en el norte como en el sur de la ciudad. El crecimiento de la ciudad se dio por la población y las actividades administrativas y económicas que se dieron en el momento de la época. Los asentamientos de numerosas órdenes religiosas, propensas a actividades edificadoras de conventos e iglesias para alojamiento de sus miembros, como lo eran los estudiantes de sus escuelas y sus feligreses. Estas plazuelas y atrios abiertos cerca de los templos enriquecieron el espacio público. Una de estas edificaciones importantes fue la plazuela de San Carlos, hoy llamada Rufino José Cuervo, construido a finales del siglo XIX. Cabe resaltar que estas plazuelas dieron servicio a paseos arboledados, llamados alamedas. Esta primera alameda se originó desde la calle 13, prolongándose cerca de 3 kilómetros, comunicando a la población vecina de Fontibón. Al finalizar el periodo colonial, la ciudad de Santa Fe era un conjunto urbano ordenado, con trazado y cuadrícula. Las torres de la iglesia se destacaban por encima de los demás. Época republicana. La época republicana en Bogotá va desde los años 1880 y 1930. Bogotá en el año 1880 presenta unos cambios en las ocupaciones de tierra desde la época colonial, empezando desde la democratización de las tierras de los resguardos indígenas que estaban localizadas en Facatativá, Nemocón, Tavio, entre otros. Así esta distribución se estableció como un 80% en zonas de explotaciones agrícolas y ganaderas para los hacendados. Asimismo, en este año Colombia empezó su economía industrial entre el Atlántico y el centro del país. Por este motivo se desarrollaron las vías de ferrocarriles entre regiones. Y en la ciudad se desarrollaron importantes obras públicas, como son la Estación de la Sabana, Cuartel General y hospitales.
La transformación de la ciudad se debió más fue por la preocupación de la sanidad de Bogotá, ya que tenía como objetivo no presentar un sistema de alcantarillado, recolección de agua pluviales y alumbrado público. Así empezaron las empresas de obras públicas, como el acueducto y también la empresa de alumbrado de luz Bogotá Electric Light. En 1883, entre 1884 empezó la construcción del tranvía, desde la avenida 13 y la avenida 14 como la primera línea. Así los espacios cambiaron, ya que las plazas eran para el uso de la venta de productos agrícolas en la época colonial y en la época republicana se volvieron parques con una introducción de un valor estético y transformación de naturaleza silvestre a una naturaleza humanizada, prácticamente una introducción de una vegetación invasora del extranjero. Asimismo aparecieron las plazas de mercado cubiertas por el traslado de ubicación. Y el espacio público de este tiempo de la República retomaron la belleza y lo estético en los cuales resalta su ornamentación en sus edificios y en sus plazas. Y no, y no son espacios de recreación o concentración social. Así estas intervenciones no respondían a un orden funcional para la ciudad, así transformando su apariencia aldea a una ciudad más actualizada de su tiempo. En 1930, debido a las industrias, empezaron la aparición de barrios obreros como Egipto, San Cristóbal, de un crecimiento autogestionado, que también presentaban las mismas problemáticas de sanidad en esos. La época moderna en la ciudad de Bogotá, que va desde 1930 a 1970. En 1930 se presenta la transición entre la arquitectura republicana y la arquitectura moderna. En esta transición aparecen nuevos arquitectos como el austríaco Karl Brunner. Esto trae un movimiento moderno con un sueño cultural que busca organizar las masas sociales desde, un, desde la organización de la ciudad. En 1930, con la aparición de barrios suburbanizados o barrios obreros alrededor de las industrias en la periferia de Bogotá, esto demuestra un crecimiento de la ciudad por unidades cuánticas y no por crecimiento de las vías que estaban planteadas en ese mundo. La organización que le dio Karl Brunner a Bogotá fue por diferentes proyectos en diferentes partes. Él buscaba romper la directriz que manejaba la organización ortogonal desde la colonia. Asimismo, él utilizaba un parque central, servicios comunales y viviendas alrededor. También se propuso la avenida Carrera Caracas, que busca la articulación urbana que está ahí en diferentes partes. Después de este proceso de Carbonell debió a la aparición de nuevos barrios que no estaban vinculados a un plan integrador, ya que las propuestas de él fueron diferentes puntos. El gobierno busca al Le Corbusier para unificar un plan que busque a la ciudad hacer una ciudad más moderna desde el concepto de la modernidad que se manejaba por Lucian desde esos años. Entonces, esto busca una planificación, un urbanismo moderno, racional y científico. Tiene como principio la planificación ortogonal y la jerarquización y la ampliación de las vías de los carros y diferentes métodos de conexión desde vía terrestre, marina y aérea. Además de la limpieza y reurbanizar las casas que nacieron por el modelo antiguo de vivienda, por el modelo antiguo. Esto significa que se buscaba reorganizar y reestructurar la vivienda en altura y con comercio y planta libre que manejaba este célula habitacional para una ciudad moderna. Este plan de ciudad es una ciudad compacta, con edificio en altura, con planta libre, que transforma totalmente el centro cívico de la ciudad, resguardando las fuentes hídricas y ampliando las vías a un sistema de 7B. Pero esto tampoco llegó a ser conclusión. Después de esto apareció el plan regulador de Sterry Weiner en 1950, entre 1950 y 1952. Esta aparición llega a la aparición Este momento llega a la aparición de equipamientos digitales como el Jardín Botánico, la Biblioteca Luis Ángel Arango, o la diferencia de utilización de una vivienda más horizontal que vertical como el plan piloto de Le Corbusier. Asimismo, este plan piloto y estos planes reguladores presentaron diferentes problemas por el desconocimiento de la topografía, problemas sociales y realidades físicas, debido a que fue una planeación de larga distancia. Le Corbusier tuvo 5 visitas nada más en Bogotá. Algo importante en estas fechas, ya que en 1950 se buscó la integración, se unieron los municipios aledaños al Distrito Capital.
Y así en 1970 comienza la aparición de diferentes alcaldías con su plan y el plan piloto de las vías para la ciudad, como también el plan de protección de los cerros orientales Inderena en 1976. Época contemporánea. Inicia desde el año 1900 más o menos hasta la actualidad. Desde las décadas del siglo XX se reconoce la existencia de Bogotá como un centro de la ciudad, que se extiende desde el centro histórico hacia el norte y que se alarga a través del corredor que delimita la avenida Carrera Séptima y la avenida Carrera 30 o NQS, denominado Centro Expandido. Nace por un estudio económico el cual registra los mayores indicadores de empleo y actividades de comercio durante los 20 últimos años del siglo XX. El Centro Ampliado de Bogotá nace en el año 2000 con la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, pero ahora bien el concepto de Centro Ampliado para Bogotá nace desde el año 2011. Esta idea nace para recuperar el centro histórico, ya que a lo largo del crecimiento urbano se ha dejado de lado. Esta rehabilitación es considerada para los edificios que son patrimonio combinados a la vez con edificios modernos. Actualmente se observa un trazado definido con avenidas principales comunicando a toda la ciudad. Se observa el crecimiento de edificaciones en alturas, no dejando, no dejando de lado los espacios verdes considerados muy importantes para la expansión en el urbanismo. El urbanismo en la actualidad crece con el pasar de las décadas, sin dejar de lado los ejes fundacionales de la ciudad.